Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy vamos a hablar de trigonometría. Trigonometría es una palabra que etimológicamente significa medición de triángulos. Tri, tres, gono, viene del griego, ángulo, metría, medir, triángulo. La trigonometría es muy útil para medir distancias de puntos inaccesibles. Si yo quiero medir la anchura de un río, pues evidentemente tengo dos opciones. O cogerme un barquito de una orilla a la otra y coger un metro, si es suficientemente largo el metro, o medirlo de una forma alternativa utilizando trigonometría. Podríamos medir, evidentemente, distancias de puntos inaccesibles, pues, ¿qué os digo yo? La altitud de una montaña o la distancia a la que se encuentra un determinado planeta o un determinado satélite, ¿no? O como decía el del chiste, podríamos medir la distancia de la Tierra al Sol, y el del chiste decía, mira, iremos al Sol, dice, tú no sabes que el Sol se derrite, dice, es que eres torpe, iremos de noche, ¿no? Pues eso, si vamos al Sol de noche, también nos quemaríamos, así que vamos a utilizar la trigonometría para medir cosas inaccesibles. Para ello necesitamos una serie de definiciones. La primera definición se basa en las razones trigonométricas de los ángulos agudos. Vamos a ver. Un ángulo agudo es un ángulo menor de 90 grados. Vamos a llamar este ángulo, vamos a llamarlo alfa, y vamos a suponer que alfa está entre los 0 y los 90 grados. Bueno, grados sexagesimales, ¿de acuerdo? ¿Cómo se definen las razones trigonométricas? Bueno, pues si yo tengo aquí, evidentemente, si esto es un triángulo rectángulo, los nombres de los lados ya están dados. Este lado se llama hipotenusa. Se llama hipotenusa porque los griegos cuando lo dibujaban, no lo dibujaban así, lo dibujaban boca abajo, es decir, ponían el lado grande boca abajo, ¿de acuerdo? Y entonces el lado grande, el lado que está boca abajo, por eso se llama hipotenusa. Hipo significa debajo de, ¿no? Igual que hipopótamo significa caballo de agua, y caballo por debajo del agua. Hipo. Hipotensión, que tenemos la tensión baja. Vamos a llamar a estos dos lados, se llaman catetos, evidentemente. Esto sería un cateto y esto es otro cateto. Pero para distinguirlos le vamos a dar nombres distintos, ¿no? Si tenemos dos hijos, pues a uno lo llamamos de una forma y al otro lo llamamos de otra. Llamarlo con el mismo nombre es un poco rollo. Si estos son los dos catetos, vamos a ver, si nosotros estamos situados aquí, este cateto es el que está enfrente. Bueno, pues al cateto que está enfrente lo vamos a llamar opuesto. ¿De acuerdo? Lo podríamos haber llamado el Benegildo, pero lo llamamos opuesto. Y al cateto que está al lado lo vamos a llamar contiguo. Contiguo. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya tenemos los tres nombres. Vamos a definir las razones trigonométricas. ¿Qué es una razón? Una razón es una proporción. Cuando yo digo que un televisor de los actuales, no de los antiguos, está en proporción 16:9, significa que el largo entre el lado largo entre el lado corto, la proporción me sale lo mismo que si yo dividiera 16 entre 9, ¿de acuerdo? Los televisores antiguos estaban en proporción 3:4, significa que dividiendo 4 entre 3 me salía lo mismo que la proporción, ¿de acuerdo? De los televisores. Bueno, eso es una razón, por tanto, si aplicáramos el teorema de Tales, lo que nos está diciendo es que las razones no dependen sino de la amplitud del ángulo. Me da igual que el triángulo sea más pequeño o más grande. Eso se basa evidentemente en el teorema de Tales. ¿Y cuáles son las definiciones de las razones trigonométricas? Pues hay 6 en total. Una es el seno. El seno tiene muchas letras, 4. Vamos a llamarlo sen. Los ingleses no lo llaman, los ingleses, los americanos no lo llaman sen, lo llaman sin. Hay muchas teorías sobre dónde viene el nombre. Una de ellas es que seno viene del latín, de sinus, que significa bahía, ¿no? Una bahía, una ensenada, tiene forma como de curva, ¿vale? Y entonces si representamos la función seno, que lo veremos en algún otro vídeo, veríamos que tiene forma de curva, ¿no? De ensenada. ¿Cuál es la definición de seno? Pues la definición sería cateto opuesto entre la hipotenusa. Hipotenusa. Claro, el cateto opuesto es un lado del triángulo, pero recordemos que la hipotenusa es el mayor de los lados del triángulo. Luego el seno siempre va a ser un número más pequeño que 1.
Luego veremos que puede ocurrir que fuera negativo, ¿vale? Dependiendo del tipo de ángulo. En principio lo dejamos así, menor que 1. El coseno, como coseno tiene muchas letras, tampoco es que tenga muchas, pero bueno, ¿cómo se define? Cateto contiguo entre hipotenusa. Y por último la tangente, bueno, esto hay gente que escribe TAN, otra gente que escribe TAG, otra gente que escribe... Bueno, yo voy a escribir tan, que es lo que viene en la calculadora, para que así los alumnos se pierdan menos. ¿Cuál es la tangente? Es el cateto opuesto entre el cateto contiguo. Y como he dicho antes, las razones trigonométricas no dependen de lo grande o lo pequeño que sea el triángulo, con lo cual, cuando nosotros vayamos a medir algo de una distancia inaccesible, si yo quiero medir la altura de un árbol y yo conozco esta distancia y conozco este ángulo, pues voy a poder medir la altura de este árbol, puesto que esa altura va a depender de esta distancia y de este ángulo, ¿de acuerdo? No va a depender del tamaño del triángulo. Bueno, ya tenemos las tres primeras razones, pero existen otras tres, que son, a ver si la ponemos aquí, sería la inversa, no la recíproca, sino la inversa, dándole la vuelta. Del seno sería la cosecante, le daríamos la vuelta y entonces la cosecante, si ponemos cosec de alfa, sería hipotenusa entre cateto opuesto, es decir, 1 partido del seno de alfa. La secante, estos nombres vienen todos de, si dibujamos en la circunferencia cada una de estas razones, pues van apareciendo cómo son cada una de ellas, ¿no? La secante, la vamos a llamar así, sec de alfa sería 1 partido por el coseno de alfa. Y por tanto la cotangente, no le he puesto el nombre, sería 1 partido de la tangente. ¿De acuerdo? Vamos a poner aquí el nombre, cotangente. Vuelvo a repetir que si lo pintáramos en la circunferencia, veríamos también por qué uno se llama tangente, porque el otro se llama cotangente. Coseno viene también del complementario del seno. Bueno, vamos a ver ahora las relaciones que hay entre las distintas razones trigonométricas. Aquí hemos visto algunas, pero por definición son la inversa la una de la otra. Aquí tampoco hay mucha historia. Borro un poquito y continuamos. Bueno, vamos a ver la relación que hay entre las distintas razones trigonométricas. Hemos visto ya tres, como las inversas eran la una de la otra, la secante era la inversa del coseno, la cosecante la del seno y la cotangente la inversa de la tangente. Vamos a ver, si yo tengo un triángulo rectángulo, si a este lado lo llamo yo A este lado lo llamo B y a este lado lo llamo C, evidentemente el teorema de Pitágoras dice que si el triángulo es rectángulo, ¿vale? Recto aquí, en la hipotenusa del lado C, nos está diciendo esto de aquí. Claro, si yo divido aquí todo entero por C al cuadrado, obtendría algo así. Más B al cuadrado partido por C al cuadrado igual a C al cuadrado entre C al cuadrado. Evidentemente aquí sale 1, y si nos damos cuenta, A partido por C al cuadrado es lo mismo que A al cuadrado partido por C al cuadrado. B partido por C, y claro, si nos damos cuenta, ¿quién es esto? Pues vamos a ver. ¿Quién es B partido por C? B partido por C era cateto opuesto, el que está enfrente de alfa, ¿vale? Cateto opuesto entre C. Este de aquí sería el seno. Lo voy a poner aquí en primer lugar, ¿vale? Este corresponde a este de aquí. Seno cuadrado de alfa. ¿Quién sería A partido por C? A partido por C sería cateto contiguo partido por hipotenusa. Es decir, este sería el coseno al cuadrado. Bueno, pues esta formulita se llama relación fundamental de la trigonometría. ¿Qué nos está diciendo? Que el seno de un ángulo y el coseno de un ángulo no pueden ir por libre, es decir, que la suma de los dos al cuadrado, la suma de los cuadrados de cada uno de ellos, siempre vale 1. Es decir, si el seno está entre 0 y 1, ya veremos que puede estar entre menos 1 y 1. Si el seno es al cuadrado un número que está entre 0 y 1, el coseno también tiene que estar un número entre 0 y 1, y entre los dos al cuadrado suman 1. ¿Vale? Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo se puede calcular, por tanto, uno conociendo el otro, puesto que esto es una ecuación de segundo grado. Si yo conozco este, y si conozco este, conozco este, ¿vale?
Bueno, si nos damos cuenta, aquí podríamos también, por ejemplo, dividir, por ejemplo, todo esto entero podría dividirlo por coseno cuadrado. Si yo divido coseno cuadrado, ¿dónde estamos? Aquí. El seno cuadrado partido por coseno cuadrado más coseno cuadrado dividido entre coseno cuadrado. Y aquí nos queda 1 partido por coseno cuadrado. ¿Vale? Bueno, aquí nos va a quedar seno cuadrado entre coseno cuadrado. Aquí nos va a quedar 1. Y aquí nos va a quedar, si recordamos, 1 partido por el coseno era la secante, pues secante cuadrado. Bueno. ¿Y quién es esta cantidad? Pues si nos damos cuenta, si yo calculo el seno entre el coseno, seno de alfa entre el coseno de alfa, le voy al triangulito, el seno de alfa sería b entre c. b partido por c. Y el coseno de alfa sería a partido por c. a partido por c. Vemos que la c se va y nos queda b partido por a. Es decir, cateto opuesto entre cateto contiguo. Es decir, la tangente. Tangente de alfa. Luego esta fórmula lo que me está diciendo es que la tangente cuadrado más 1 es lo mismo que la secante cuadrado del ángulo. ¿Vale? Y ponemos esta también. La tangente del ángulo es el seno entre el coseno. La verdad es que hay muchas fórmulas trigonométricas, pero estas son las más importantes. Y desde luego esta de aquí, que es la que se llama relación fundamental de la trigonometría. Por ejemplo, imaginemos que tenemos un ángulo cuyo seno vale, bueno, vamos a poner un ángulo facilito, ¿no? Vamos a suponer que tenemos el seno de un ángulo que vale 0,5. Y nos dicen que calculemos las restantes razones trigonométricas. Como todavía no hemos explicado cómo se calculan las razones de ángulos que no sean agudos, vamos a suponer que el ángulo es, por tanto, de menos de 90 grados, ¿de acuerdo? Bueno, pues si el seno vale 0,5, me vendría aquí, a esta fórmula de aquí, y calculamos el coseno. Tenemos que calcular, por tanto, 6 cosas. Tenemos que calcular el seno. El seno, ya lo sabemos, 0,5. Tenemos que calcular el coseno y la tangente. Y luego tendremos que calcular las inversas, que serían, lo iba a poner aquí al lado, pero no me cabe. Sería la cosecante del ángulo, la secante del ángulo y la cotangente del ángulo. Bueno, pues vamos allá. Nos venimos aquí. Si el seno vale 0,5, seno cuadrado, 0,5 al cuadrado, más coseno cuadrado, igual a 1. 0,5 al cuadrado es 0,25. Luego esto nos va a quedar, coseno cuadrado sería 1 menos 0,25. 1 menos 0,25 es 0,75. Luego, ¿cuánto vale el coseno? Pues el coseno cuadrado, el coseno ya sin el cuadrado, ¿vale? La raíz de 0,75. Que lo escribo. 0,75. Si lo hubiéramos puesto en forma de fracción, si esto sale un medio, aquí nos quedaría 1 menos un cuarto, serían 3 cuartos. Sería la raíz de 3 cuartos, o lo que es lo mismo, la raíz de 3 partido por 2. Bueno, pues ya lo tenemos. El coseno vale la raíz de 3 partido por 2. ¿De acuerdo? No me parece muy ortodoxo escribir decimales y escribir fracciones a la vez. Vamos a ponerlo en forma de fracción. Venga, un medio. ¿Vale? Y ahora vamos a calcular la tangente. ¿Cómo podemos calcular la tangente? Se puede calcular de muchas formas, dependiendo de lo que conozcamos en ese momento. La forma más fácil es esta de aquí. Como ya sabemos quién es el seno y quién es el coseno, la tangente sería el seno, que es un medio, entre el coseno, que era raíz de 3 partido por 2. Se nos van los dos y nos queda 1 partido raíz de 3, que racionalizado sería raíz de 3 partido por 3. Bueno, raíz de 3 partido por 3. ¿Y ahora quién era la cosecante, la secante y la cotangente? Eran las inversas de estas. Luego la cosecante sería, le damos la vuelta a este numerito, sería 2. La secante sería, le damos la vuelta a este numerito, sería 2 partido por raíz de 3. ¿De acuerdo? La secante sería 2 partido por raíz de 3, que si racionalizamos multiplicando arriba y abajo por raíz de 3 sería 2 raíz de 3 partido de 3. ¿De acuerdo? 2 raíz de 3 partido por 3. Y por último, la cotangente sería el inverso de este. Si nos damos cuenta, el inverso lo teníamos aquí.
sería, dándole la vuelta a este, sería raíz de 3. ¿De acuerdo? Bueno, hemos visto cómo en realidad las razones trigonométricas están relacionadas unas con otras. Es decir, no podemos darle valores arbitrarios al seno y al coseno para un ángulo cualquiera. Si sabemos el seno, conocemos el coseno, la tangente, la secante, la cosecante y la cotangente. ¿De acuerdo? Y luego faltaría ver qué pasa si el ángulo no es agudo, si el ángulo no pertenece al primer cuadrante, si el ángulo no es de menos de 90, sino que mide entre 90 y 180. Eso lo vamos a ver en un próximo vídeo, ¿de acuerdo? Continuamos. Vamos a ver ahora la relación que tiene un ángulo que está en el segundo cuadrante con respecto a los ángulos del primer cuadrante. Bueno, como ustedes sabéis, un ángulo del primer cuadrante, el primer cuadrante es este de aquí, este sería el segundo, este sería el tercero y este sería el cuarto. ¿Por qué? Porque nosotros medimos el sentido positivo de los ángulos sería en el sentido contrario a las agujas del reloj, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué pasa si yo pinto un triángulo del segundo cuadrante? Vamos a ver, si yo pinto un triángulo del segundo cuadrante, ¿dónde? A ver cómo lo pinto que no se manipule mucho esto, mucho. Vamos a ver, si este ángulo está en el segundo cuadrante, yo soy capaz de pintar un triángulo en el primer cuadrante que sea primo hermano de este. Bueno, esto se mancha un poquillo de negro y por eso sale de este color tan raro. Vale. Yo creo que más o menos se ve. Se ve que estos triángulos son muy parecidos. ¿En qué se parecen? Pues fijaros, la altura es la misma. Y la base, si este mide una cantidad, este mide la cantidad opuesta. ¿De acuerdo? Nos damos cuenta de que la hipotenusa es siempre la misma, puesto que estamos dentro de una circunferencia, y nos daríamos cuenta de que el seno de este ángulo de aquí, se parece al seno de este ángulo de aquí. Nos damos cuenta que el seno de alfa, que es un ángulo que está entre 90 y 180, se parece a este ángulo de aquí. ¿Y este ángulo de aquí quién es? 180 menos alfa. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque entre este ángulo y este ángulo, entre los dos suman 180. Luego, ¿en qué se parece un ángulo del segundo cuadrante? Vamos a ponerlo directamente como 180 menos alfa. Bueno, sería el seno de alfa sería lo mismo que el seno del 180 menos alfa. 180 menos alfa. ¿En qué se parece el coseno? Pues vamos a ver. El coseno era el cateto contiguo entre la hipotenusa, pero es que el cateto contiguo, este de aquí y este de aquí, se parecen, tienen la misma longitud, pero este está en la parte negativa. Por tanto, el coseno sería menos el coseno de 180 menos alfa. Ahora voy a dar un truco y no os vais a olvidar. Y claro, la tangente, ¿quién va a ser? La tangente era seno entre coseno, pues nos vamos a dar cuenta de que va a salir más entre menos, sería menos la tangente de 180 menos alfa. Vale. ¿Qué estamos diciendo? Por ejemplo, si yo tengo un ángulo que es 150 grados, 150 grados está en estas condiciones. ¿Quién es el ángulo primo hermano en el primer cuadrante? Pues el ángulo se llama, el ángulo que le falta a este ángulo para llegar a 180 se llama ángulo suplementario. ¿Quién es su suplementario? 180 más 30 daría 180. Son ángulos suplementarios. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Pues lo que estamos diciendo es que el seno de 150 vale lo mismo que el seno de 30. Los senos coinciden y ahora el coseno de 150 nos damos cuenta que está en la parte negativa, por tanto sería el menos coseno de 30. Y análogamente la tangente de 150 sería menos la tangente de 30. No pongo las inversas porque sería lo mismo. ¿Quién sería la cosecante de 150? La cosecante de 30. ¿Quién sería la secante de 150? Menos la cosecante de 30. ¿Y quién sería la cotangente de 150? Menos la cotangente de 30. Vale. Vamos a ver ahora qué ocurre con un triángulo que está un ángulo que está en el tercer cuadrante. Para no hacer la circunferencia de nuevo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a poner aquí 180. El ángulo ahora sería entre 180 y 270, ¿vale? Teniendo en cuenta que estos son 90 grados, estos son 180 grados, estos son 270 grados y estos son 360 grados, bueno, pues tendríamos lo siguiente. Vamos a
un ángulo del tercer cuadrante le pasaría lo siguiente. A ver, la altura, claro, estoy haciendo a mano y la altura me sale que parece que es distinta, pero la altura en realidad sería la misma. La hipotenusa, la misma hipotenusa, puesto que estamos dentro de la circunferencia, y la anchura también la misma. Pero, vamos a ver, si un ángulo está en el tercer cuadrante, si ese ángulo está en el tercer cuadrante, yo soy capaz de encontrar un primo hermano que está en el primer cuadrante. ¿En qué se parecen estos dos? Pues este ángulo de aquí y este ángulo de aquí sería el mismo. Es decir, esto sería lo mismo que el seno de 180 más alfa. Vale. ¿Qué es lo que ocurre? El seno este de aquí está hacia abajo, esta altura, y esta altura está hacia arriba. Por tanto, este ángulo sería, esta razón sería negativa. ¿Vale? La altura esta es negativa con respecto a esta que sería positiva. ¿Qué sería el coseno? Pues exactamente igual. El coseno, al igual que le pasaba antes, estamos en la parte negativa y luego el coseno de alfa sería menos el coseno de 180 más alfa. Y por último, la tangente de alfa, si nos damos cuenta, si dividimos estos dos, menos entre menos, nos quedaría más la tangente de 180 más alfa. ¿Vale? Bueno, ¿qué es lo que estamos diciendo con esto? Pues vamos a ver, vamos a coger un ángulo que esté en el tercer cuadrante. Por ejemplo, 180, 225. 225 grados, el seno de 225 grados, el coseno de 225 grados y la tangente de 225 grados tienen un ángulo que se relaciona con ellos, con él, en el primer cuadrante. ¿Cuál es el ángulo que está relacionado con 225 grados? 180 hasta 225 grados le faltaría 45. Por tanto, el seno está relacionado con el seno de 45, con el coseno de 45 y con la tangente de 45. Claro, el seno dijimos que ahí era negativo, el coseno dijimos que era negativo y la tangente dijimos que era positiva. Pues ya lo tenemos, ya sabemos la relación que hay con las razones trigonométricas del primer cuadrante. Y ahora por último, ya, ¿qué pasaría? Yo sé que la nomenclatura está al revés, ¿no? Que en realidad deberíamos haber llamado esto 180 más alfa, pero entendiendo el ejercicio da un poco igual. ¿Qué pasa si el ángulo está entre 270 y 360? Bueno, pues haríamos exactamente el mismo dibujito. ¿Qué pasaría? Esta sería la hipotenusa y la altura del triángulo nos damos cuenta de que iría hacia abajo. ¿Vale? Luego, si la altura va hacia abajo, que es lo que nos marca el signo del coseno, del seno, el seno de alfa sería menos el seno de 360 menos alfa. ¿Por qué 360 menos alfa? Porque es como si hubiéramos medido este ángulo al revés. ¿Vale? Lo que le falta para llegar hasta 360. El coseno de alfa, si nos damos cuenta, la base del triángulo sigue siendo la misma. Luego el coseno coincide, coseno de 360 menos alfa, y la tangente, como la tangente era este entre este, sería menos la tangente de 360 menos alfa. Bueno, vamos a poner un ejemplo. Vamos a coger un ángulo que sea mayor de 270 y menor de, por ejemplo, 300 grados. ¿Cuál sería el seno de 300 grados? Evidentemente, los alumnos con la calculadora ya lo hacen todo, ¿no? Pero vamos a explicar los signos ahora de una forma mucho más rápida. ¿Quién es el seno de 300? Pues 300 le falta, 300 grados sería esta cantidad de aquí, y le falta para llegar a 360, le falta 60 grados. Luego esto está relacionado con el seno de 60, este con el coseno de 60, y este con la tangente de 60. Bueno, si nos damos cuenta, el seno era negativo, el coseno era positivo y la tangente era negativa. Y ya tenemos la relación con los del primer cuadrante. Borro un momentito y os doy un truco, una regla mnemotécnica que no se os va a olvidar en la vida, igual que a mí no se me ha olvidado. ¿Vale? Un segundito y continúo. Bueno, os voy a dar un truquillo para saber qué signo tienen las razones trigonométricas en cada cuadrante.
Se puede relacionar también las razones trigonométricas de los ángulos con 270 grados y con 90 grados, pero a mí no me gusta mucho porque cambia el seno por el coseno o el coseno por el seno y por tanto la tangente con la cotangente. Bueno, eso lo veréis en clase si al profesor correspondiente le interesa explicarlo y ya está. ¿Cuáles son los signos de las razones trigonométricas? Lo acabamos de ver, pero hay un truco mnemotécnico muy bueno. Solamente voy a explicarlo para el seno, el coseno y la tangente y por tanto a las inversas sería igual. Seno, coseno y tangente. Primer cuadrante. Vamos a ponerlo en números romanos y así escribimos más rápido. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. A mí esta regla me la enseñaron cuando era jovencito y la verdad es que, como es tan fácil, pues no se me ha olvidado. Y como a los alumnos les gusta mucho el tema de aprenderse truquitos, bueno, en el primer cuadrante son positivos todos. Aquí no hay problema. En el segundo cuadrante, la palabra segundo empieza por S, segundo por S. Seno empieza por S. Tercero, la palabra tercero empieza por T. Tangente empieza por T. Cuarto, la palabra cuarto empieza por C. Coseno empieza por C. Y todas las demás, negativas. ¿De acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Que cuando a mí me den, me digan, calcula las restantes razones trigonométricas de un ángulo sabiendo que. Estoy mirando el tiempo a ver si me quedo sin batería, pero bueno, parece que no. A ver, por ejemplo, me dicen, sabiendo que el ángulo está entre 90 y 180 y que el seno vale, el seno del ángulo vale raíz de 2 partido por 2. Por ejemplo, calcula las restantes razones. Pues tengo que calcular el seno, tengo que calcular el coseno, tengo que calcular la tangente y luego calculo las inversas, ¿no? Sería la cosecante, la secante, secante y la cotangente. Cotangente, bueno. ¿Yo qué es lo que voy a hacer? Lo que yo le digo a mis alumnos. Lo que vamos a hacer es olvidarnos de los signos. Si yo conozco el seno, utilizando la relación fundamental, seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. Esto al cuadrado más coseno al cuadrado igual a 1. Si hacemos las cuentas, esto nos va a quedar un medio más coseno cuadrado igual a 1. 1 menos un medio sería un medio, por tanto el coseno sería la raíz de un medio. Y la raíz de un medio es raíz de 2 partido por 2. Yo lo pongo y me olvido de los signos. Raíz de 2 partido por 2, raíz de 2 partido por 2. Y si nos damos cuenta, el seno entre el coseno era la tangente. Este entre este, como son el mismo número, tal. Si le damos la vuelta, sería 2 partido por raíz de 2, que racionalizado sería raíz de 2, y la cotangente también vale 1. Bueno, pues un ejemplito facilito, ¿no? Hemos dicho que el ángulo está en el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante el seno era positivo. Seno positivo, positivo. Y los demás, negativos. Es decir, yo me olvido de los signos, hago el ejercicio y al final se los pongo. ¿De acuerdo? Así que espero que os haya gustado el truco. A ver, la regla mnemotécnica. Espero vuestros comentarios y también espero que os suscribáis al canal, ¿vale? Y que me digáis qué ejercicio os gustaría que hiciera. Así que nos vemos en un próximo vídeo. Hasta la próxima. ¡Chao!